Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este vídeo sobre las variedades de la lengua. Soy Maite y esto es Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química, lengua española y economía. Bueno, pues bien, los hablantes de una comunidad comparten una lengua con sus reglas gramaticales. Llamamos norma a el modelo de la lengua que se considera correcto por parte de los hablantes de una misma comunidad lingüística en un momento determinado. Ya veis que la lengua va avanzando, por eso lo de que en un momento determinado, y se toma como referencia para el buen uso de esta lengua. En el caso del español, esto se rige por unas instituciones que son las que se encargan de esta labor de seguir la norma. Pues son la Real Academia Española, la Real Academia Americana y la Real Academia de Filipinas. Pues bien, estas academias van a hacer cumplir, digamos, una serie de normas, van a redactar unas normas de acuerdo a unos criterios. Y esos criterios pueden ser de dos tipos, de autoridad o de uso. De autoridad es cuando una expresión va a ser aceptada como normativa, como norma, cuando es empleada con regularidad por personas de prestigio. Y de uso cuando una expresión es aceptada como normativa, pero cuando es empleada por la mayoría de los hablantes en el uso culto, ¿vale? Durante un tiempo suficiente para que esta norma se fije. Dentro de estos criterios, ¿vale?, vamos a encontrarnos con tres tipos de variedades, según a qué parte del lenguaje hagan referencia. Os explico. Hay tres tipos de variedades, la diafásica, la diastrásica y la diatópica. La diafásica va a venir determinada por diferentes elementos de la comunicación, o sea, los elementos de la comunicación, el receptor, el tipo de texto, el mensaje, la situación, que sería un poco el canal. Bueno, pues todo esto sería lo que tiene que ver con las variedades diafásicas, que ahora hablaremos de ellas. Las diastrásicas son las establecidas por el grupo social o cultural que tiene el emisor. Y la diatópica depende pues de en qué lugar del lugar geográfico en el que estamos hablando. Vamos a profundizar un poquito en estas tres variedades. La variedad diafásica es la forma de emplear la lengua conscientemente en función de diferentes factores del proceso comunicativo, y esto sería el registro. Y esta variedad diafásica viene porque los diferentes elementos del proceso de comunicación, la situación comunicativa en la que se emite el mensaje, el receptor al que va dirigido o el canal incluso, determinan esta forma de mensaje. Por ejemplo, no hablamos igual a un niño pequeño que a un adulto. No hablamos lo mismo a una persona conocida que a un desconocido. Bueno, pues estas formas de hablar es lo que llamamos registros. Y tenemos dos grandes grupos de registros, los formales y los informales o coloquiales. Los formales, ¿cómo va a ser un registro formal? Pues con un vocabulario preciso, una organización clara, no vamos hablando de aquí para allá. Y los textos, ¿dónde se va a dar? En textos escritos, por supuesto, y además cuando nos vamos a dirigir a desconocidos o en situaciones formales o vamos a hablar en público, pues esto sería un registro formal. En cuanto a un registro informal o coloquial, es mucho más un uso familiar de la lengua. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando estoy entre amigos o familia. Las variedades diastrásicas son otro tipo de variedades. Hemos dicho antes que estas van a venir dadas por determinados factores sociales, y a estos factores sociales les llamamos sociolectos. Se clasifican pueden ser grados de formación, ¿vale? Según esto tenemos una variedad culta, media o vulgar. La culta sería la que se emplea de una forma rica, variada, utilizamos muchos recursos, tenemos mucha corrección y mucha propiedad a la hora de hablar. La media es conforme a la norma, pero con menos riqueza que la anterior, o sea, sigue las reglas perfectamente, pero no tiene esa variedad de vocabulario, por ejemplo, o esa corrección exquisita. En cuanto a la vulgar, se va a alejar de la norma, vamos a utilizar vulgarismos, muletillas y palabras comodín. Y hay otro tipo, por supuesto, serían el sexo. Bueno, pues cada vez hay menos diferencias, por supuesto, a la hora de hablar entre hombres y mujeres. Pero hay un dato muy curioso, que es que, por ejemplo, las mujeres usan más los eufemismos que los hombres, pero esto ahora mismo ya se nos queda a un nivel un poco de curiosidad. La edad. Cada generación usa un tipo diferente de léxico. Yo escucho hablar a mi hijo y aunque habla de una manera correcta, no habla utilizando el mismo tipo de vocabulario que puedo utilizar yo, y
fijaros, los que podían utilizar mis padres o mis abuelos, ¿no? Entonces utilizan diferente vocabulario, diferentes expresiones, incluso un lenguaje más o menos elaborado. Y en el sector profesional esto se nota muchísimo, ¿no? Según la profesión a la que nos dediquemos, pues vamos a utilizar un lenguaje mucho más especializado o no. Y el tercer tipo de variedades son las variedades diatópicas. Las diferencias en el uso de la lengua pueden ser debidas a factores geográficos. Y esto lo vemos a diario también. La historia de los territorios, ¿vale?, marca mucho, y el contacto con otras lenguas. Esto hace que utilicemos palabras distintas, sonidos distintos. Bueno, pues las variedades determinadas por estos factores geográficos es lo que conocemos como dialectos. Y las diferencias pueden ser de tres tipos: fonéticas, gramaticales y léxicas. Las fonéticas, pues muy conocido el seseo, eso de acabar en S, el ceceo, la aspiración de la H. Bueno, hay muchísimas diferencias fonéticas. Gramaticales, bueno, pues las gramaticales, una muy conocida es el voseo, que no tiene nada que ver con el deporte. Esto se utiliza mucho en Argentina, en Uruguay y Paraguay, y seguro que lo conocéis. Es cuando nos utilizan vos en lugar de tú, ¿no? Pues esto se le conoce como voseo. Y las léxicas es donde hay mayor número de variedades, no solamente entre América y España, sino también entre variedades de una misma zona. Dentro de España podemos decir un mismo artículo, un mismo sustantivo, por ejemplo, con diferentes nombres. Y os voy a poner un ejemplo muy gracioso que me pasó a mí cuando era estudiante, ¿no? Yo tuve una compañera de piso que era asturiana, y un día estábamos en la cocina de nuestro piso y dice: ¿me pasas el rodillo? Bueno, yo le llamo rodillo a esa especie de barra que sirve para amasar, ¿no?, o para estirar una masa. Y le dije: no, aquí en casa no tenemos. Dice: ¿cómo no vas a tener un rodillo? Bueno, pues resulta que ella llamaba rodillo a los trapos de la cocina, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual que esto, existen muchísimas diferencias léxicas que, hablando una misma lengua, un mismo idioma, pues hace que haya palabras que para nosotros sean prácticamente desconocidas. Y ahí la grandeza y la riqueza de nuestro idioma. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.